Hola mis hermanos, el eterno y todopoderoso Dios les continúe bendiciendo. En este día les comparte su hermano del equipo pastoral, Vladimir Colmenares, y tengo el privilegio de compartir con ustedes un mensaje especial que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con su pronta venida, pero también tiene que ver con la instauración de su reino. Antes de toda esta exposición, le voy a pedir a ustedes que me están viendo en este momento o que me estén escuchando, sea el formato en el que me estén escuchando, les voy a pedir que me acompañen en una corta oración al Padre. Señor, gracias por este tiempo. Te ruego que bendigas los oídos, los corazones, los hogares, las vidas, las almas de aquellos que en esta hora escuchan este mensaje. Te ruego que tu santa presencia les alcance. Te ruego que esa gracia sobrenatural tuya no solamente se haga presente, sino que toda opresión, toda necesidad, toda situación de angustia, de enfermedad, de escasez, de opresión, de tristeza, de depresión, tú, oh Dios, estés allí, sanando, restaurando, trayendo la palabra viva y eficaz de parte tuya para cada uno de esos hogares, para cada una de estas almas que en este momento me escuchan. Oh bendito Espíritu del vivo Dios, fluye a través de este siervo y úsame conforme a tu misericordia y conforme a la gracia que en ti habita. En tu nombre, Jesucristo, te ruego oídos despiertos y atentos, y te ruego labios, garganta y mente entendida para poder publicar tus virtudes y tus misericordias. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Me corresponde, o tengo el privilegio, como ya les dije, de compartir con ustedes la fiesta de Sukkot. Esta fiesta de Sukkot está enclavada dentro de lo que son las fiestas del otoño. Si ustedes me oyen hablar de fiestas de primavera y fiestas de otoño, yo les sugiero que todas estas predicaciones ya tienen algunos estudios previos que están grabados, están dentro del canal de YouTube de Familias S.A. y de allí puede profundizar en mayor manera. Quisiera, antes de compartir esta fiesta de Sukkot, hacerles ver que nuestra congregación, Familia Grupo Cristiano Apostólico o Familia GCA, viene atravesando un proceso de transformación, de quebrantamiento, de arrepentimiento, donde desde la cabeza, que es el cuerpo pastoral, hasta el miembro que tenga menos tiempo en la congregación, hemos venido experimentando un profundo mover del Espíritu a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Este tiempo nos ha llevado por un profundo estudio, un profundo escudriñar el Sermón del Monte, donde hemos visto lo que efectivamente Cristo demanda de sus discípulos. Y hemos entendido de que Jesucristo, que es Señor y Rey, no va a bajar el estándar ni por usted ni por mí. Cristo mantiene su estándar. Su estándar es santidad, es entrega, es humildad, es obediencia. No es el entendimiento perfecto de todos los misterios del reino, pero sí es la obediencia, la humildad y el sometimiento a Él,
aún en situaciones que muchas veces no comprendemos. Y en medio de todo este proceso, venimos celebrando las asambleas de estatuto perpetuo. Ya a principios de este año hemos celebrado las 4 primeras fiestas y en este tiempo, en este mes de septiembre, hemos estado celebrando la fiesta de trompetas o Yom Teruah, la fiesta de la expiación o Yom Kippur, y hoy voy a compartir con ustedes el primer día de los 7 días de la fiesta de Sukkot o fiesta de las luces, o tiene muchos otros nombres. Pero bueno, quisiera también aclarar o compartirles que todas estas fiestas o todas estas asambleas solemnes son, como dice nuestra Biblia, son sombras y figuras de lo que pronto ha de venir. Por lo tanto, lo que estamos acá compartiendo y celebrando no es que estamos volviendo a la ley o al judaísmo, porque como usted y yo nos vamos a dar cuenta, las fiestas tanto de primavera como de otoño hablan de Jesucristo y se complementan y se cumplen en su totalidad en Jesucristo. Amén. Entonces, con esta corta introducción quisiera entrar en materia, para lo cual le voy a pedir que busque en su Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde Dios instituye todas estas asambleas de estatuto perpetuo. Se habla de fiestas judías. Y bueno, en muchos casos se dirá fiestas judías porque efectivamente los judíos las celebran en gran número. Pero como la palabra de Dios nos llama a ser entendidos, como nos lo dice en el libro de Oseas, que el pueblo fue desechado porque le faltó conocimiento de la palabra de su Dios y de su Dios, entonces nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido del pastor fundador de la congregación Grupo Cristiano Apostólico, del pastor Jan Achón. El pastor Jan Achón tenía una máxima que era que decía que dice Dios. Y frente a esa máxima uno pasaba como un filtro si efectivamente lo que estamos hablando es bíblico o no es bíblico. Entonces busquemos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, a partir del versículo 33. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. En primera pauta quiero mostrarles que es Dios que le habla a Moisés. No es Moisés que está decretando por cuenta propia algo. Aquí está diciendo, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel. Moisés, como profeta de Dios, recibe un mensaje bastante amplio para un pueblo que está saliendo de 430 años de esclavitud. Y ese punto es importante, porque todas estas fiestas también apuntan hacia la sanidad y hacia la liberación del pueblo que dice que Cristo es su Señor y su Rey. El versículo 34 dice entonces, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, y vemos entonces que hay una fiesta que dura ¿cuánto? 8 días, ¿sí? En este versículo 36 dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo. Por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saque de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Bien, hay bastante acá que compartir en cuanto a esta lectura. Un primer punto que quiero aclararles, estas fiestas, o la intención de esta exposición va a ser en primera instancia aclarar algunas terminologías para que entendamos de qué nos está hablando Dios acá. Pero por otra parte, entender la simbología que tiene que ver con Cristo y con nosotros. Por ejemplo, aquí está hablando de una santa convocación. La santa convocación tiene la característica de santa porque quien convoca es el santo, es el anciano de días, es el eterno. Y por lo tanto él dice: ningún trabajo de siervo haréis. Este punto es importante porque entendamos que siempre que Dios nos llama a una labor, a una asamblea, a una reunión, Él demanda que nuestros sentidos, cuerpo, alma y espíritu estén presentes. Yo explicaba en días pasados en el tema del ayuno, de Jesús y el ayuno, que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en ayuno, nos acercamos porque en el espíritu sentimos la necesidad de hallarle. Y ese día nosotros nos enfocamos en Dios, en su voz, en lo que Él pueda hablarnos, en lo que Él quiera decirnos. Eso demanda esfuerzo, eso demanda tiempo, eso demanda entrega. Es bien difícil de que usted esté ayunando, esté trabajando, esté atendiendo el negocio, esté llamando por teléfono, esté respondiendo el WhatsApp y al mismo tiempo esté en ayuno. Y quiera encima escuchar la voz de Dios. Algo que hemos aprendido, que Dios no es plato de segunda mesa. Dios demanda la primera instancia. ¿Por qué? Porque Él lo da todo, todo. Y cuando Él nos convoca, Él espera de nosotros, como dice acá, ningún trabajo de siervo haréis. No es que esta gente no tenía oficio, no, esta gente tenía oficio. Como usted debe tener mucho trabajo, como yo debo tener mucho trabajo. Pero el día que Dios nos convoca, en ese tiempo, las distracciones, los oficios que siempre van a haber, las demandas que siempre van a existir, en ese momento cesan. ¿Sí? Dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida. Dios demanda un tiempo de retiro. En nuestras agendas, en esta fiesta de Sukkot, es un tiempo, mis hermanos, aun cuando ustedes me vean la cara muy seria, y disculpen la seriedad de mi rostro, es un tiempo de fiesta. Y aquí
la palabra efectivamente sí es fiesta, porque como hemos leído, y vamos a leer nuevamente más adelante, es un tiempo en que hay cosecha. El versículo 39 dice así: a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo pasó entre sembrar la semilla, previo a arar la tierra, plantar la semilla, abonarla, regarla, esperar que Dios en su misericordia envíe la lluvia y esperar que no venga una plaga y se coma la siembra y que efectivamente estoy recogiendo el fruto? El recoger el fruto trae gozo para el agricultor. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente el sustento con lo que va a poder comprar lo que necesita para cada familia. Hay gozo en ese tiempo. Y en la simbología, recuerden que Cristo viene a buscar en nosotros son frutos. Los frutos de su espíritu. No obras, sino frutos. Los frutos, recordemos que son paciencia, longanimidad, dominio propio, y si nos damos cuenta, tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros. No que estoy predicando día y noche, y no es que esté mal, pero viene a buscar es fruto. Pero continuemos leyendo acá. ¿De dónde sale esta festividad de Sukkot o de tabernáculos? Primeramente quisiera aclarar el término también fiesta, ya lo he aclarado en varias oportunidades, pero no sé si hay alguien que está escuchando este mensaje por primera vez, pero el término fiesta hebreo que se utiliza acá es un peregrinaje festivo. Bien, significa o se utiliza cuando Moisés va varias veces donde el faraón, y en varias oportunidades él dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y este punto es importante porque la libertad con la cual Dios nos hace objeto, nos bendice, es para que vayamos y le sirvamos. Pero acá en este caso, cuando dice hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta de Jehová. Eso está en Éxodo capítulo 10, versículo 9. Allí el término es ese, fiesta. Es un peregrinaje festivo, es un momento de gozo. El término en el hebreo es la palabra moed. Y la palabra moed, y le voy a nombrar varios términos, es una convocación anual de parte de Dios para con su pueblo. Y también indica un lugar señalado de antemano para reunirse por Dios. Por lo tanto, entendemos algo: el tiempo, el lugar y la celebración la establece Dios. Dios propicia el encuentro con su pueblo. Amén. Bien, seguimos leyendo, seguimos exponiendo, y esta palabra moed es una cita, es un tiempo señalado, es un ciclo, es una asamblea, un tiempo determinado o un tiempo preciso. Por lo tanto, podemos entender con este término hebreo de que Dios precisa un tiempo determinado o un tiempo señalado con su pueblo. Y en ese tiempo, como usted se da cuenta, que año tras año y cada cierto tiempo Dios cita a su pueblo, Dios necesita que nuestras distracciones cesen un momento, nuestras afanes cesen un tiempo y nos enfoquemos nuevamente en Él. ¿Cuál es la intención? Que nos volvamos nuevamente a Él y no nos desenfoquemos, que es bastante fácil, por cierto.
en su vida y en mi vida, de repente Dios nos lleva a desiertos. Y en el desierto, bueno, no hay nada atractivo, pero Dios constantemente nos lleva a un desierto. Las fiestas de Sukkot, o esta fiesta de Sukkot, y muchas de las fiestas que el pueblo de Dios hoy en día celebra y que Israel ha celebrado por sus generaciones, fueron dadas en el desierto. Israel, el pueblo de Dios en el desierto, adquirió la palabra, la instrucción, pero en el desierto también adquirió el carácter espiritual. En el desierto Dios se reveló a su pueblo y en el desierto el pueblo conoció al Dios que lo había sacado de la esclavitud. Por lo tanto, estos peregrinajes festivos, donde pareciera que no hay nada importante, es un tiempo donde Dios lo llama a usted y a mí, a un sitio donde no hay mayor cosa que ver y enfocarse que no sea Él. Y le aseguro, mi hermano, mi hermana y aquel que me ve en este momento y me escucha, que no hay nada mejor que hacer como aquella María cuando Jesús entró en la casa, sentarse a sus pies y escucharle. Jesús dice de ella que ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada, a diferencia de aquella Marta que en presencia de Jesús, siendo Jesús el Salvador, Marta estaba afanada, turbada, cargada, dando carreras porque tenía que atender a la gente. Que ese no sea mi caso, que ese no sea su caso. Hay otro término para la palabra fiesta, es la palabra hebrea shak, y se deriva de una palabra hebrea chagak, que también significa moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar o celebrar una fiesta solemne. Recordemos que Israel también estuvo 40 años vagando en el desierto y que realmente la distancia de donde salieron a donde llegaron no era para que duraran 40 años. Dios nos da las fiestas como parte de un ciclo. Ese ciclo debe ser guardado o debería ser guardado por los corazones entendidos todos los años, con el fin de que en la medida que usted y yo lo guardamos, no que lo guardamos por observarlo sin entendimiento, sino que en la medida que usted va leyendo y profundizando, Dios le va dando un mayor entendimiento y le puedo compartir que efectivamente es así. Un mayor entendimiento del plan divino, la importancia de Jesucristo en nuestra redención, en nuestra relación personal con Él y de su próxima venida y de cómo deberíamos estar para ese momento. Y quiera Dios que nunca perdamos ese enfoque. Ahora, ¿qué significa Sukkot? Sukkot viene de una palabra hebrea que refleja lo que los israelitas en el desierto construían. Ellos en el desierto construyeron chozas o tabernáculos. Ellos eran unos pueblos, si se quiere, seminómadas, donde sus techos y sus casas la construían con pieles, con ramas, etc. Ese tabernáculo o esa casucha se llamaba, o esa cabaña, en el hebreo se llama sukkah, con doble K y acento al final, sukkah. De ahí viene la palabra Sukkot. Por eso se llama la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas. Esa sukkah, por supuesto, quiero que tomen en cuenta porque más adelante va a ver el sentido, eran de material hecho de la tierra. La sukkah tenía que hacerse en este tiempo de fiestas con productos de la tierra, ramas, palos de la tierra, tallos de la tierra, pero no podía hacerse con nada que indicara que te ibas a asentar definitivamente en ese sitio. Por eso eran pueblos
seminómadas. Y tenga ese punto allí que más adelante le va a ver mayor sentido. Esas sucá o esas chozas eran hechas de ramas entretejidas. También tenían un sentido de cuevas o de guaridas. Y bueno, también se aceptó el término tabernáculo. Tabernáculo, lo que nosotros conocemos como un tabernáculo. Pero realmente quiero que quede en este momento en la mente el aspecto de que la choza o la cabaña es frágil y que es hecha con materiales de la tierra, con lo que Dios le da al hombre, y que no podía ser con un material que indicara que iba a ser una construcción definitiva y que allí se iba a establecer. El por qué ya lo vamos a ver más adelante. Este pueblo de Israel, recordemos que estuvo 430 años siendo esclavo en Egipto. 430 años no son 2 días, son muchos años. Son años donde usted crece o aquellas generaciones crecieron y murieron. Vieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y nacieron y murieron en esclavitud. Un triste panorama, pero así fue. Por lo cual esta nación aprendió muchas costumbres del pueblo egipcio. Una de las cosas que ellos aprendieron es el que eran constantemente esclavos y que no tenían esperanza. No había esperanza para ellos. Cristo viene a romper ese yugo. Cuando Cristo viene a su vida y viene a mi vida, Cristo rompe el yugo de la esclavitud, del pecado, de sobre su vida y de sobre mi vida, y nos saca a libertad. Este pueblo entonces sale en libertad por aquel desierto en una peregrinación que ellos mismos no sabían cuánto tiempo iban a estar. Ellos habitaban entonces en campamentos. Estos habitaban también como tribus, en tiendas, en tabernáculos, en campamentos, y en medio de todo ese campamento había algo bien importante. Y aquí sí voy a detenerme un momentico. Y es que en medio de ese campamento, con tantas cosas frágiles, habitaba algo que donde Dios había dicho que allí iba a habitar Él y desde donde Dios le iba a hablar a su pueblo. Y ese algo se llamaba el Arca de la Alianza. Esa Arca de la Alianza estaba dentro del tabernáculo santo. Había un tabernáculo santo en medio del pueblo de Israel, en medio del desierto. Sea donde ellos se instalaran, el tabernáculo iba allí. Y en ese tabernáculo Dios estaba en medio de ellos, constantemente, indicándoles el camino. Pero es importante que recordemos que en ese tabernáculo Dios iba a habitar. Quédese también con eso. Bien. Hay un comentario en la Biblia, un comentario de la Biblia de Félix Torres de Amat, que dice así: en el Nuevo Testamento, y se lo voy a leer tal cual, se toma la imagen de la tienda o campamento para afirmar que la palabra de Dios se encarnó y puso su campamento en nosotros. Se lo voy a repetir. En el Nuevo Testamento, porque estábamos hablando hasta ahorita del Antiguo Pacto, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Egipto, estamos hablando del pueblo nómada, estamos hablando de aquel arca de alianza y estamos hablando del tabernáculo que se armaba y se desarmaba, que posteriormente Salomón hace el templo, que ya es algo estable y que es una construcción, bueno, formidable. Pero hasta ese momento es algo muy frágil. Pero en el Nuevo Testamento, ese tabernáculo, se recuerdan que le había hablado de que en el tabernáculo santo
estaba el arca de la alianza donde Dios iba a habitar. Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra nos dice que Jesucristo, que la palabra se encarnó en Jesús. Por eso Jesús dice que Él es el Verbo, el Logos, y puso su campamento entre nosotros. ¿Cuál es el campamento? Jesucristo anduvo entre nosotros con los apóstoles. Y posteriormente Él envía a su Espíritu Santo a morar en cada uno de aquellos que confesamos su nombre, y ahora Él nos convierte a nosotros ¿en qué? En el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? ¿Me voy explicando el sentido entonces? Bien. Juan 1.14 nos dice lo siguiente. Hay una imagen donde aparece un pesebre o una cuna hecha con madera, y en esa cuna vemos una corona de espinas, vemos mucha paja de un granero, vemos una cobijita, y el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel Rey de Gloria, aquel anciano de días, aquel que es santo por siempre y que su nombre es bendito por todos los siglos, decide descender como Emmanuel, Dios con nosotros, en la figura de un niño y posteriormente un hombre, y habitó en medio de nosotros. La palabra habitó es como que si el tabernáculo se hubiese transformado en persona. Ese tabernáculo se llama Jesucristo, en este caso. Y Juan 1.14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? Habitó. ¿Se dan cuenta? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La humanidad ha sido grandemente bendecida con la visita de este Salvador que ha habitado en un tabernáculo que pronto pasa. Jesucristo se calcula que vivió hasta los 33 años. Algunos calculan que fue menos tiempo. Pero el punto es que Él vino, hizo la obra que tenía que hacer y ascendió al cielo. Muere, resucita, asciende al cielo, hace una obra perfecta. Y el Maestro nos marca el ejemplo. Cada discípulo de Cristo viene a este mundo con una función y con un propósito. Y es nuestra labor en Cristo hallar ese propósito, desarrollarlo, dejar los frutos y cuando nos toque partir, esperar su próxima venida. Bien, un detalle interesante es que se calcula que el nacimiento de Jesucristo también fue en esta fecha. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la celebración de Sukkot? Bueno, para el mundo del simbolismo, en la palabra de Dios, Jesucristo indica un nuevo tiempo. De hecho, Jesucristo indica con su nacimiento un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿sí? En el momento en que Jesucristo vuelva nuevamente, dice que los cielos son nuevos, la tierra es nueva, dice que el mar y los cielos que habían desaparecido, dice que las primeras cosas pasaron. Y se cree que en la época de Sukkot será la instalación de ese reino del Padre nuestro, el venga a tu reino, será allí, precisamente en una fiesta de Sukkot, o en la fecha de una fiesta de Sukkot. Esta fiesta también conmemora los 40 años de la travesía de Israel en el desierto. En el mundo judío, digo en el mundo judío
donde quizá el conocimiento de Jesucristo está, pero como algo histórico, más no como algo que espiritualmente me afecte. Ellos celebran, bueno, por 7 días y ellos construyen chozas con ramas, a semejanza de aquel pueblo israelí que salió de aquel cautiverio en Egipto. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Y por qué Dios le dice? Porque lo leímos al principio. ¿Por qué te dice que por tus generaciones lo vas a celebrar? Porque si Dios en el desierto, la palabra nos dice que no se gastó el calzado, que no se consumió la ropa, que comieron, que nadie tuvo una crisis de hambre, que nadie padeció de desnutrición, quiere decir que Dios es más que suficiente para sostenerlo a usted y sostenerme a mí. Entonces Sukkot también nos recuerda que Dios es todopoderoso y más que suficiente para sostenernos a cada uno de nosotros. En el desierto, Dios nos lleva y nos muestra lo dependiente que somos de Él. Mientras estamos entretenidos en nuestro quehacer diario, es como que la palabra de Dios está y no está. Está el conocimiento de Jesucristo, pero mi cabeza está demasiado ocupada con muchas cosas. El sermón del monte, bueno, sí, el Señor del monte, pero tengo trabajo, tengo que llamar, tengo que hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos baja el switch? Cuando Dios permite que haya un tiempo de enfermedad, de escasez, de pérdida del trabajo, de pérdida de la salud, de pérdida de tantas cosas, donde efectivamente Dios nos lleva a un momento donde estamos en un desierto. Y entonces allí nos acordamos, Dios existe, qué bueno. Entonces el desierto también es bueno. Si nos recordamos de Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento, era en el desierto. Y desde allí llamaba al arrepentimiento a que las sendas se enderezaran para que viniera el Rey de Gloria. ¿Sí? Entonces también Sukkot nos recuerda eso, que el desierto muchas veces también es necesario, aunque no nos guste. Sukkot se celebra en el mes séptimo y ese mes corresponde a lo que es el fin del año agrícola y el comienzo de otro. ¿Se recuerdan que les hablé de que con la llegada de Jesucristo hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto? Bueno, Sukkot marca a nivel agrícola el fin del tiempo de siembra porque estamos recogiendo frutos, estamos recogiendo la cosecha. Y bueno, viene la parte de preparar nuevamente la tierra para el siguiente tiempo. Si Cristo viene hoy, ¿hallaría frutos en usted y en mí? Y repito, no obras. Porque recordamos la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que dice que tiene muchas obras, que no se ha cansado, que ha continuado, pero tiene en contra de ella algo, y es que se olvidó de Él. Qué tremendo, ¿no? Entonces Dios viene a buscar en nosotros sus frutos, sus características, que si Él lo ve a usted, lo ve a usted como un espejo. Dice, bueno, sí, se parece a mí. O dice, bueno, no, en nada se parece a mí. ¿Sí? Sukkot nos recuerda que Dios viene a buscar también frutos. ¿Se recuerdan aquel episodio, Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 38? Lo leemos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué tremendo, porque Jesucristo nos está diciendo que el que está en el desierto tiene sed. Pero en el desierto uno puede correr a la roca de donde brotó agua de la peña, a las aguas de salvación. Dice que aquel que cree en Jesús, Jesucristo le dice a la samaritana, de su interior brotarán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Quisiera compartirles a ustedes otra cita bíblica en el Nuevo Pacto que nos habla de estas fiestas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se recuerdan que les había dicho que tuviésemos allí anotado la azúcar, que era con ramas, que se hacía con ramas, que era con implementos de la tierra, que indicaba que no se iba a durar mucho tiempo porque había que recoger y seguir, y que no podía indicar que me estaba estableciendo? Bueno, aquí nos está hablando de lo mismo. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Sucot, una de las simbologías y uno de los aspectos que contempla es la brevedad y la fragilidad de nuestra existencia. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, creo que lo peor que puede hacer un discípulo de Cristo, alguien que está buscando el favor de Dios, es enredarse a tal punto con los negocios y alianzas con este mundo, al punto que pierda esta visión. Hemos hablado, cuando hablamos del libro de Daniel, de que Daniel, donde fue, aun cuando era un gran magistrado, era por decir un primer ministro en aquella Babilonia, él llevaba la palabra donde quiera y era conocido por el siervo al Dios al que tú sirves continuamente. Es decir, la palabra de Dios en Daniel era algo auténtico, era real, no era un estorbo, no era algo para un momento, para un domingo, para un sábado, era algo que constantemente le acompañaba y era parte de él. Nuestra visión en Sukkot es para que nos recordemos que como no sabemos cuándo nos vamos y que esta morada terrestre se deshace fácilmente porque es frágil, entonces recordemos que en los cielos tenemos una morada eterna, eterna. No se contamina, no se apolilla, no hay que pintarla, no me la van a robar, no me la van a asaltar, no se devalúa. Vale la pena. Vale la pena. Cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, nos enseña que toda carne es como hierba, o sea, todo ser humano, y toda la gloria del hombre, es decir, lo más fastuoso, lo más poderoso. Imagínense los hombres o mujeres más multimillonarios de este mundo. Dice, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, no queda nada. Más, y ese es nuestro consuelo, nuestro gozo y nuestra gran esperanza en Sukkot. La palabra del Señor permanece para siempre,
y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Nos damos cuenta? Mientras permanecemos en la palabra hay eternidad para nuestras vidas, pero la gloria del hombre y toda su belleza, dice, la hierba se seca, la flor se cae. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 nos recuerda que nadie nos juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, lo que estaba compartiendo con ustedes al principio nos está judaizando. Entendemos que todo esto es sombra y figura, pero como es sombra y figura, necesitamos recordarnos constantemente todos estos principios de vida de que Cristo nos dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, yo te sustento, yo te doy fruto, yo te acompaño, mi vida, tu vida me pertenece. Cristo es el que nos da la vida. Les voy a compartir un escrito, porque quisiera dárselos tal cual. Es algo que realmente es bueno que meditemos. Sukkot es la séptima fiesta y cae en el séptimo mes. Esos detalles son importantes en el mundo de la palabra. Recordemos que nuestra palabra es profética y nuestra palabra es de Dios y nuestro Dios es espíritu. Por lo tanto, todos los aspectos de esta fiesta conllevan un profundo sentido espiritual. Esta séptima fiesta cae en el séptimo mes y es la última fiesta. No hay más. Es la última fiesta del otoño. Ella cierra un ciclo. Qué importante esto. Simbólicamente, con esta fiesta Dios contempla redimir la humanidad. O en este tiempo, es un tiempo donde Dios plantea redimir la humanidad. Y esto tiene mucha explicación y mucha tela que cortar. Y espero que en algún momento haya el tiempo para todo esto. Quisiera recordar pues que esta celebración de Sukkot, estas enramadas que durante 7 días se hacen, nos recuerdan a todos nuestro viaje breve y temporal por este mundo. Debemos recordar que somos peregrinos, que somos extranjeros, tal como la palabra nos lo dice, porque pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos parte del cosmos, de este sistema llamado mundo, sino que pasamos a ser parte de un grupo de hombres y mujeres redimidos, de un remanente que Cristo viene a buscar. Por lo tanto, bueno, nuestro andar debe corresponder a ello. Sukkot también proféticamente mira a un mayor éxodo o el mayor éxodo que vendrá. ¿Cuál es ese mayor éxodo? La cosecha final. Cuando Cristo pase y recoja su iglesia de los 4 extremos de la tierra. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios recogerá su iglesia. O sea, va a ser la mayor cosecha. Y se cree que va a ser en Sukkot. Qué interesante y qué importante todo esto entonces. Sukkot también anticipa las moradas eternas que Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nos ha preparado. Dios va a reunir al final de esta era a toda la humanidad que fue redimida por Él en su sangre, en la fe en su Hijo, en Él, de toda la humanidad, y va a formar un reino donde Él hace su voluntad y donde su pueblo gozoso le obedece. Lo aprendemos desde acá. Por lo tanto, Dios en todas estas fiestas, desde la primavera hasta estas fiestas de otoño,
lo que nos está mostrando es la gran bendición que es el conocerle y que todas estas fiestas se cumplen en Cristo, solo en Cristo. Todas estas fiestas apuntan a Cristo, hablan de Cristo y se cumplen en Cristo. Para nosotros entonces como pueblo de Dios, en el día de hoy es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de celebración y de gozo. De gozo porque tenemos la esperanza viva, verdadera y eterna de que nuestro Salvador viene pronto y que si estamos en orden con Él, a la final trompeta, nuestras vidas serán arrebatadas con Él. Pero necesitamos entonces que haya abundante fruto. Fruto que abunde para la cuenta de nuestro Salvador. Frutos del Espíritu. Amén. Entonces, un placer, mis hermanos, haber compartido con ustedes en este tiempo de exposición de la palabra, de la fiesta de Sukkot. Un agrado para mí. Dios les continúe bendiciendo. Shalom.